capítulo 4, versículos 8 y 9. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 8 y 9. He titulado el tema de hoy, una palabra de poder. El tema hoy se llama una palabra de poder. ¿Por qué nosotros necesitamos una palabra de poder de parte de Dios? ¿Por qué? Porque una palabra de poder transforma cualquier situación. Porque una palabra de poder hace milagros. Porque una palabra de poder transforma cualquier situación que se nos esté presentando. Alguien tal vez lucha con un familiar, lucha por una situación, pero lo único que necesita este mundo, lo único que necesita el ser humano es una palabra de poder de parte de Dios, porque esa palabra y la palabra de Dios cambia y transforma al ser humano. El mayor milagro que hay sobre la tierra, sobre este mundo, no es que una persona se sane de alguna enfermedad, no es que un muerto se levante, no es que un ciego vea. El mayor milagro que hay es que la persona sea transformada por el poder de Dios, por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la persona es transformada por la palabra de Dios, trae salvación a su vida. Y lo más importante que el Señor quiere para el ser humano es que la persona sea salva. Gloria a Dios, porque una persona puede recibir una sanidad y se puede perder, pero lo más importante que el Señor quiere para el ser humano es que Él, antes de que esa persona sea sana, sea salva. Gloria a Dios. Y cuando hay salvación, hay sanidad. Recordemos cuando, un ejemplo, los leprosos, recordemos el pasaje de los 10 leprosos, y dice que los leprosos fueron sanos. Y entonces todos se van los 10 leprosos, pero uno de ellos, cuando se da cuenta que está sano, regresa al Señor a darle gracias. Y el Señor le dice: tu fe te ha salvado. Gloria al Señor. ¿Y por qué no le dijo: tu fe te ha sanado? Si antes él recibió fue una sanidad de la lepra. Te ha salvado, porque para el Señor más importante que un milagro es la salvación. Pero también le dijo: así como ha recibido salvación, entonces tiene un regalo adicional, que es la sanidad. Gloria al Señor. O sea que cuando nos acerquemos al Señor, debemos buscar que estemos buscando esa comunión con el Señor. Y el Señor nos da esa sanidad, pero ligado a esa sanidad viene salvación. Gloria a nuestro Dios. Le dice la palabra del Señor, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8, dice la palabra: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Es conocido como la mujer sunamita y Eliseo el profeta. Dice el versículo 9: y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y durmió allí. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. En otras palabras, no, la verdad no necesito que hable, que interceda ante el rey o ante el general, porque soy conocida y tengo influencia sobre mi pueblo, sobre este pueblo donde vivo. Recordemos que ella ahí decía que era una mujer importante. Y dice el versículo 14: y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta.
Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Gloria al Señor. Como le dije hace un momento, lo he titulado Una palabra de poder. Debemos nosotros meditar en la palabra de Dios. Debemos nosotros aprender y debemos nosotros orar con la palabra de Dios, con la palabra de Dios hablada. O sea, cuando el Señor nos va dando un versículo, vamos conociendo un versículo de la palabra del Señor, de sus promesas. Debemos nosotros aprender a orar con la palabra hablada, o sea, hablando y orando con las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque es la misma palabra de Dios con la cual estamos nosotros orando, y esa palabra es poder. Debemos nosotros aprender a confiar en la palabra del Señor. O sea, nosotros, porque a veces no le pedimos cosas al Señor, como les decía hace un momento, no recibimos porque no pedimos, pero ¿por qué en muchas ocasiones no pedimos? Porque pensamos que eso que le vamos a pedir al Señor no es posible, que de pronto es algo imposible, es algo que el Señor no puede hacer. Alguien puede decir, yo necesito, o lo piensa, yo quiero un trabajo y lo quiero así, y me he preparado, quiero gerenciar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y soy una persona preparada, me he esforzado, pero no le pido nada al Señor porque no, es que eso es imposible, fulano de tal es más preparado que yo, pero él se presentó y no le dieron el puesto. Entonces, si a veces decimos, no, si a tal persona no le dio el puesto, pues, y nosotros como que nos menospreciamos, decimos, no, yo no he dicho ni voy por allá ni me presento. Y si nosotros pensamos así, pues cuánto más, pues no le vamos a presentar esas peticiones al Señor. ¿Y por qué? Porque pensamos que esto se mueve como se mueven las cosas en el mundo secular, y hay que prepararnos y hay que conocer, pero a veces decimos que entre más títulos tengamos, entonces bueno, hay más posibilidades, pero con el Señor es diferente. Mire, ¿por qué es diferente? Le voy a explicar por qué. Porque las empresas multinacionales, los gerentes, las personas que tienen a su alrededor, los ejecutivos, son los mejores. Ellos miran las hojas de vida y ellos escogen los mejores ejecutivos, las personas más preparadas para colocarlos en sus puestos. Así es que funcionan en el mundo empresarial. O sea, ellos miran las hojas de vida y dicen, esta persona está bien preparada, entonces lo vamos a colocar en estos puestos. Y entonces las multinacionales, las más exitosas, tienen los mejores ejecutivos en sus puestos. Pero con el Señor, ¿cómo es y cómo trabaja el Señor? El Señor, cuando quiere colocar a alguien en una posición en que el Señor quiere, el Señor lo llama. Y después de que el Señor lo llama, el Señor lo capacita para colocarlo en el lugar donde Él lo necesita. Gloria a Dios. O sea, cuando el Señor nos llama, el Señor nos capacita. O sea, cuando el Señor nos llama, nosotros no podemos decir, no, Señor, pero es que yo no sirvo para eso, yo no estoy preparado. Cuando el Señor nos llama, debemos nosotros entender de que si el Señor nos dio esa palabra, es porque el Señor nos va a decir cómo debemos hacerlo, cuál es el paso a seguir. Entonces, miren cómo es de diferente. Yo, hace algunos días, o cuando tuvimos el primer servicio acá, yo les compartí, les decía, yo en un momento llegué a los caminos del Señor y estuve en un servicio como estos porque llevaba una necesidad y porque iba buscando un milagro de parte de Dios. Y mi deseo es, Señor, ayúdame, dame esa respuesta. Y el Señor, yo tenía unos pensamientos, pero la palabra del Señor dice que nuestros pensamientos son muy diferentes a los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos son diferentes. Y viene a mí este versículo que dice
el 9 que hemos leído hoy, o el 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor, dice Jehová. Y entonces yo iba pensando algo y el Señor estaba pensando otra cosa conmigo. O sea, yo llegué pensando y buscando una respuesta de parte de Dios. Y el Señor que dijo, le voy a dar esa respuesta, pero aparte de esa respuesta, lo necesito para esto. Lo necesito para que me sirva, lo necesito para que haga mi obra, gloria al Señor. Pero si el Señor me lo dice eso el primer día, yo me voy a asustar y voy a decir, pero no, Señor, yo vengo a hacer otra cosa, yo vengo a pedir una respuesta, no, ¿cómo? Pero entonces, ¿qué pasó? A partir de ese momento el Señor me dio la respuesta y empecé un proceso en el cual más adelante entendí que era lo que el Señor quería hacer conmigo. Y el Señor me fue preparando, y el Señor me fue hablando, y entonces el Señor me decía, a medida que te hago el llamado, te voy preparando, te voy capacitando, gloria al Señor, porque de por sí era una persona que nunca, la primera vez que estuve compartiendo la palabra del Señor, o la primera vez que pasé tal vez a leer un versículo de la palabra del Señor, nunca lo había hecho en público, nunca, me daba terror, me daba miedo, eso era algo, pero sencillamente el Señor fue trabajando, el Señor fue haciendo la obra, me fue enseñando, me fue explicando, me fue capacitando, y entonces cuando ya llegó el momento, ya sabía que no eran mis fuerzas, no era yo, era el Señor haciéndolo a través de mí, era el Señor trabajando, era el Señor. Y entonces cuando el Señor me colocaba un trabajo, me colocaba una responsabilidad mayor, entonces yo iba a la presencia del Señor y yo le decía, Señor, tú sabes que realmente no estoy capacitado, pero vengo a tu presencia para que me guíes, para que me muestres, para que me des esa palabra que estoy necesitando, me des esa capacitación, me ayudes, me des esa fortaleza. Y el Señor lo iba haciendo, y así lo va a hacer con cada uno de nosotros. Si el Señor te da una palabra, no se preocupe, no diga no soy capaz, no, sino espere en el Señor. Y antes confíe y pídale esa dirección al Señor en todas las áreas, en el trabajo. Si le dan un trabajo, mucha gente ha perdido una buena oportunidad, porque hablando de la parte secular en el trabajo, ¿por qué? Porque cuando le dan un trabajo, como que la persona dice, no, yo no estoy capacitado, no soy capaz. Y entonces, antes de consultarle al Señor, dice de una vez, no, la verdad no soy capaz, no puedo esto. Pero vamos a la presencia del Señor. Señor, me ha dado esta bendición, y si me ha dado esta bendición es porque no lo va a tomar como una casualidad, como algo fortuito. Sencillamente creo que es una oportunidad y es una respuesta, y son puertas que me estás abriendo. Dame la capacitación, coloque las personas a mi alrededor que me puedan ayudar, que hayan gracia, y le oramos al Señor y empezamos a ver la respuesta de parte de Dios para nuestra vida. Si el Señor se empieza a mover, el Señor empieza a colocar las personas a nuestro alrededor para ayudarnos, para mostrarnos, para guiarnos, para lo que estamos necesitando, en cualquier cosa. Me acuerdo en ese momento, en alguna ocasión, fui a pagar un comparendo hace años, muchos años, y Betcar me ha sacado un comparendo, y eso, yo no sé ahora, pero en esa época eso se podía estar uno todo el día, y de pronto le quedaba papeleo para el día siguiente, y ese día prácticamente me gasté todo el día, y terminaban a las 4 de la tarde, ya me faltaba el último paso, que era de pagar, y estaba yo haciendo la fila para el pago, y la fila era larga, y entonces la gente preguntaba, ¿será que alcanzamos? ¿Será que no? Mañana nos toca volver, quién sabe, si nos toca otra vez volver a... Bueno, cosas que piensa uno, volver a hacer los papeles, otro día perdido, cosas. Y entonces yo estaba ahí en la fila cuando salió la señora encargada, y estaba la fila ahí, entonces ella contó, y dijo, por decir 1, 2, 3, 4, hasta ahí, hasta el cuarto, ya, entren a la oficina, el resto vengan mañana. Y cuando digo así, yo quedé desde quinto, yo era el quinto ahí por dar un número, y yo quedé como que, y piensa uno, uy, me faltó un poquito, si me hubiera movido, y a veces cosas que uno piensa, y sin embargo,
Eso fue así rápido, yo me quedé parado, yo en el pensamiento, Señor, guíame, Señor, ayúdame, mire que, ayúdame, no sé con quién hable, con qué tenga que hacer, y uno pensando ese pensamiento, ayúdame, Señor, para salir de esto, para pagar y todo eso. Y entonces de pronto estaba yo ahí, yo seguí parado ahí, cuando de pronto volvió a traer la señora de la puerta y me dijo, usted, venga, entre, y volvió y cerró. Y yo, uy, gloria a Dios. Y así pasó. Y entonces yo no puedo decir, ay, es buena, es que eso, casualidad que me pasó. No, es el Señor y nosotros, el Señor trabajando en nosotros. A mí me sorprendió usted. Yo aquí nomás, si me llamó a mí, vamos a entrar aquí varios. No, usted venga, entre. Y entonces, y así pasó. Y mire que como yo era el último, pues tuve la oportunidad de compartir un momento con la señora encargada, y entonces resultamos compartiendo el Señor. Y entonces cuando yo le compartí, ella me dijo, ay, de razón, me dijo ella, de razón yo sentí llamarlo, me dijo así. Y yo dije, gloria al Señor. Entonces el Señor trabaja, el Señor se preocupa por nuestras necesidades, el Señor está en el asunto, Él solamente quiere que confiemos en Él, que contemos con Él, que en medio de las circunstancias que estamos pasando en nuestros pensamientos, contemos, le adoremos, le pidamos esa ayuda, le pidamos ese consejo, le pidamos esa palabra. Es lo que el Señor quiere de nosotros, que dependamos de Él, que dependamos 100% de Él, no que nos arrodillemos y digamos Señor, porque a veces son oraciones que nos aprendemos, o oraciones rutinarias, nos arrodillamos y Señor, haz tu voluntad en mi vida, y haz tu voluntad, y hacemos oraciones hasta muy bonitas, pero después de que nos levantamos hacemos nuestra voluntad. O sea que eso que le estamos diciendo al Señor era algo como por decir, oré, ay, le hablé al Señor, pero realmente no lo estamos hablando de corazón. Pero si nosotros le decimos al Señor que haga su voluntad, es lo que nosotros debemos hacer y pensar, que el Señor haga su voluntad en nosotros, y no hacer nuestra voluntad después de haberle dicho al Señor que queremos que nos guíe y que nos hable. Y aquí hemos leído la historia de la mujer sunamita. Ella, una mujer importante, una mujer de esta región de Sunán, y ella veía que todos los días o ciertos días o ciertas ocasiones pasaba un hombre y ella lo reconoció como un hombre de Dios. Y entonces ella le dice a su esposo, vamos a hacerle algo aquí, una habitación, para que cuando él pase se quede y pueda leer la palabra y pueda descansar. Y entonces, ¿qué vemos ahí? Una mujer preocupada por la obra de Dios. Una mujer, cuando nosotros nos preocupamos por la obra de Dios, y cuando digo preocuparnos por la obra de Dios, no me estoy refiriendo, este es un lugar donde se predica la palabra del Señor, el templo, pero es más extenso cuando nos preocupamos donde quiera que estemos, de nosotros dar el mejor testimonio, de nosotros engrandecer el nombre de Dios, de exaltar el nombre de Dios, de que el nombre del Señor sea engrandecido, sea glorificado, sea bendecido. Es que cuando alguien puede decir, es que esa palabra que me dijo me quedó sonando, no sé, algo que quedé intranquilo, y cuando digo intranquilo es porque la palabra redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, ¿qué días vino una muchacha aquí a preguntarnos cuándo eran los servicios, todo, y entonces ella nos contó un pequeño testimonio y dijo, es que lo que pasa es que yo, cuando me convertí, empecé a sentir cosas de que yo hacía antes y nadie me las estaba diciendo, pero yo me sentía que eso que estaba haciendo estaba mal, y a mí nadie me estaba diciendo nada, pero yo sentía que eso no estaba bien hecho, que eso, y eso que es el Espíritu Santo trabajando en nosotros, redarguyendo. Nadie nos está diciendo, nadie nos está vigilando, simplemente el Espíritu Santo dice, haga esto otro, eso está mal, y entonces dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo le habla, la persona dice, no, déjeme, y en su pensamiento y pelea, y no, eso es lo que me gusta hacer, y entonces llega un momento en que el corazón se endurece y se vuelve insensible a la voz de Dios. Y entonces más adelante, con el tiempo, dice, tan raro, el Señor no me habla.
Ay, yo escucho que otras personas dicen que yo sentí esto, que el Señor me habló, que el Señor me tocó. Yo no siento nada de eso, ¿quién sabe qué será? No, pues sencillamente porque su corazón se ha ido endureciendo y entonces hay que volverse, hay que tener, o hay que obedecerle al Señor, hay que obedecerle a su palabra. Y pedir al Señor que empiece nuevamente a hacer la obra y a trabajar en nosotros. Y esta mujer era una mujer sensible a la voz de Dios, y ella le dice a su esposo: hagámosle esto, hagámosle una habitación, y le construye una habitación. Y entonces cuando pasaba Eliseo con el criado, Eliseo el profeta de Dios, un hombre con una unción especial, nos dice la palabra del Señor, con una presencia de Dios, que cuando Eliseo daba una palabra, esa palabra se cumplía. Gloria al Señor. Y entonces le dice Eliseo al criado, a Giesi, le dice: esta mujer pues nos ha ayudado, ha sido solícita, nos ha colaborado, ¿qué hago yo por ella? ¿Qué hacemos? Dígame, Giesi, dígame, criado, ¿qué hacemos por ella? Y entonces el criado ahí le dice a la mujer sunamita, le dice: sí, es que Eliseo, el profeta, dice que hace, que quiere hacer algo por su vida, porque a ver qué necesita. Quiere que hablemos al rey por su vida. Y ella dice: no, ya, tranquilo, que yo aquí soy conocida y tengo influencia, soy importante. Quiere que hablemos con el general del ejército. No necesito. Y entonces el criado le dice: ay, no sé, ya, aquí hay una mujer importante y no, por ese lado no, parece que tiene todo. Y entonces le dice Eliseo nuevamente: pero ¿qué? ¿Algo? ¿Qué haremos? Y entonces Eliseo le dice: no, pues yo lo que veo es que ella no tiene hijo, y su esposo es viejo y no tiene. Y entonces Eliseo, ¿qué dice? Lo acabamos de leer. Eliseo: tráigala, dígale que venga, tráigala acá. Y cuando Eliseo dice tráigala acá, es porque es una palabra del cual Eliseo está diciendo: tráigala, no me interesa cuál sea la necesidad, tráigala. Cuando Eliseo le dice tráigala, es porque esa palabra que Eliseo que va a declarar, se va a hacer una realidad. Gloria a Dios. Eliseo no se puso a preguntarle: no tiene hijos, ¿y por qué? ¿Qué será? Y tráigala para preguntarle a ver por qué, cuál es el problema, cuál es la situación que se ha presentado. No, Eliseo dijo: no, tráigala porque le voy a dar una palabra, y esa palabra se va a cumplir. Se cumple porque es la palabra de Dios, porque es la promesa de Dios. Miren qué confianza de Eliseo en el Señor. Eliseo dijo: voy a dar esa palabra, y esa palabra va a ser la obra para lo cual ha sido enviada, que es la palabra poderosa de Dios. Así que cuando el Señor nos da la palabra, no nos pongamos a pensar y a decir: no, Señor, pero es que yo me siento desanimado. Hay otras personas, como lo decía hace un momento, hay otras personas más capacitadas. No, hay otras personas que llevan más tiempo en la parte espiritual, en la parte del evangelio. No, Señor, es que yo llevo 6 meses en el evangelio y llevo 1 año, y hay personas de 10, 12 años. Yo pienso que no, o sea, si el Señor lo dijo, así es. Gloria al Señor. En este tiempo el Señor está capacitando, debido a que estamos en tiempos finales, en tiempos en el cual el Señor ya está pronto a venir por su pueblo, en el rapto de la iglesia. El Señor está capacitando personas con una capacitación acelerada. O sea, mientras otros o algunos o nosotros nos hemos demorado 10 años, 12 años, 15 años para ser capacitados, el Señor está capacitando hombres y mujeres en cuestión de meses, 6 meses, 1 año. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el tiempo se acabó, porque ya no hay tiempo, porque el Señor necesita que cada día más muchas personas conozcan de su presencia, conozcan del nombre de Jesucristo. Eso es lo que el Señor está haciendo en esta época. Y entonces Eliseo le dice a Giesi: tráigala acá, tráigala a la puerta. Gloria al Señor. Tráigala porque le vamos a dar esa respuesta. Voy a declarar una palabra. Eliseo le dice: tráigala acá. Tal vez Eliseo no fue hasta donde ella estaba a darle esa palabra.
sino Eliseo la llamó. ¿Por qué la llamó? Porque quería sacarla de su zona, tal vez de su zona de comodidad, tal vez sacarla del sitio donde ella estaba. ¿Por qué? Porque ella tal vez tenía sus pensamientos. Y si Eliseo va y le dice allá, ella necesitaba que ella tuviera un cambio de pensamiento, una forma de pensar diferente, sacarla de ese sitio. Por eso a veces nosotros en el Evangelio, en los caminos del Señor, tenemos unos remesones, y es porque el Señor quiere traernos a otro lugar para darnos una palabra de bendición, porque si nos la da en ese lugar, nosotros vamos a decir, no Señor, no soy capaz, yo no puedo, ya que yo me quedo acá, tranquilo, otros pueden. Entonces el Señor necesita movernos, el Señor necesita hacer un proceso con nosotros. Algunos pasan unos desiertos, algunos pasan unos procesos largos, difíciles, pero todo eso tiene una respuesta, y es que el Señor nos está capacitando, nos está enseñando, nos está moviendo de donde estábamos, en un lugar que decíamos no se puede, aquí estoy, esto es ya hasta aquí día, esto es lo máximo que yo doy, y el Señor dice no, eso no es lo máximo, tú puedes dar mucho más. Esto prácticamente es el comienzo. Y entonces algunos se quedan en el comienzo pensando que eso es el todo, y resulta que el Señor tiene otros planes, que el Señor tiene una palabra para pasarlo a un nivel diferente, a un nivel de bendición, a un nivel de capacitación. Y el Señor nos va moviendo. Así que cuando el Señor nos mueva, no digamos, no, es que el Señor se olvidó de mí, el Señor ya no me escucha, el Señor, mire, yo busco de Dios, le estoy sirviendo, yo comparto, yo hablo, o yo llevo una vida. Pero entonces, si el Señor nos está llamando y nos está moviendo del lugar en el cual estamos, es porque el Señor nos quiere dar una palabra una palabra de bendición, pero una palabra de mayor responsabilidad. Gloria al Señor, y debemos entenderlo así. Cuando a mí yo leía ese versículo y volvía y lo leía, y volvía y lo leía, y yo decía, Eliseo, hombre de Dios tremendo, o sea, tráigala para acá, o sea, como que con esa decisión, con esa fe, con esa tranquilidad. Y Eliseo le dice a la mujer, por el próximo año, por esta época, abrazarás un hijo. Y ella, ¿qué le dice la mujer a Eliseo? No hagas burla de tu sierva. Y entonces Eliseo, en otras palabras, está diciendo, yo no sé si crea o no crea, yo ya di la palabra y la palabra se cumple. Así usted piensa que es una burla, si usted piensa que eso, que tal vez le estoy dando una palabra por animarla, por tal vez pasar el momento, piense lo que piense, pero el próximo año vas a abrazar un hijo. Gloria al Señor. Qué poder, qué poderosa la palabra del Señor. Qué poderoso es cuando alguien le cree al Señor con esa confianza. Tanto, mire, que más adelante en el versículo más adelante dice que ese niño con los años se enfermó y murió, y la mujer sunamita va y le lleva va ella hasta donde está Eliseo a contarle que el niño murió, o ella no le cuenta. Dice la escritura que ella viene, el niño muere, ella lo acuesta en la cama y se va a buscar a Eliseo. Y entonces cuando llegan a donde está Eliseo, tal vez después de un largo camino, Giesi, el criado de Eliseo, la recibe. ¿Y cómo están todos? ¿Cómo están? Y ella dice, bien, bien. Pero ella quería hablar con Eliseo, entonces le dice Eliseo al criado, dice, déjala porque ella viene en amargura y algo le está sucediendo, pero el Señor me ha encubierto esa situación, no me la ha revelado. Y entonces cuando Eliseo le habla a la mujer sunamita, le dice, ¿cómo está su esposo? ¿Y cómo está el niño? Pero no hay ningún registro de que diga que Eliseo o tal vez de que Eliseo
se había encontrado antes con la mujer, se había encontrado antes con el niño, o posiblemente no, pero lo que vemos es que la palabra que dio Eliseo se cumplió. Y entonces nos damos cuenta de que Eliseo ya le pregunta: ¿y cómo está el niño? ¿Y cómo están las cosas? ¿Y cómo va todo? ¿Por qué? Porque Eliseo sabía que esa palabra se iba a cumplir. Así que debemos nosotros tener la confianza en el Señor cuando viene una situación, cuando pasa algo. Debemos saber que si es una palabra de Dios, el Señor lo está permitiendo, el Señor nos está capacitando, el Señor nos está mostrando y nos está dando esa palabra para seguir avanzando en el propósito que el Señor tiene en nuestras vidas, que el Señor quiere hacer en nosotros. Así que si el Señor quiere hacer algo mayor en nosotros, quiere darnos una mayor responsabilidad o quiere capacitarnos en algo, nos va a mover. Vamos a sentir ese remesón, pero va a ser un remesón para bendición, para hacer el Señor lo que necesita hacer en nosotros. Y cuando el Señor hace lo que necesita hacer en nosotros, el entorno familiar, las personas que nos rodean van a ser bendecidas también. Gloria al Señor. A veces inicialmente no entendemos, o las personas que están a nuestro alrededor no entienden. No, pero mire, esas situaciones, o algunas personas que no conocen al Señor, eso que le está pasando es por irse a meter allá a esa iglesia, es por haberse cambiado de religión, dicen algunos. Pero sencillamente es porque el Señor está trabajando, es porque el Señor está haciendo la palabra de Dios, está haciendo la obra que necesita hacer en cada uno de nosotros. Hay una palabra, y como lo expresé hace un momento, o al iniciar este servicio, una palabra de poder. Naamán recibió una palabra de poder. Naamán también de parte del profeta. Eliseo le dice a Naamán: vaya y se sumerge en el río Jordán 7 veces. Y sabemos que dijo Naamán, un capitán, un general del ejército de Siria, con el ego, con el orgullo: yo que me voy a meter en ese río, o sea, allá en Siria hay mejores ríos que el Jordán, más limpios, esto, lo otro. Pero terminó sumergiéndose 7 veces, y al final, tal vez en la primera se sumergió, en la segunda, y nada más salía y decía: no, yo me veo igual. Y él Naamán era un hombre leproso, y se sumergió la quinta, la sexta vez. Y a veces también pasan nuestras vidas, y pasan días, y aparentemente las cosas siguen igual, pero no están igual. El Señor está trabajando en nosotros. Eso es como cuando nosotros le oramos al Señor y estamos pasando una situación y nos arrodillamos y le oramos al Señor, y nos levantamos y el enemigo ataca nuestra mente, ataca nuestra vida, haciéndonos pensar que las cosas siguen igual, pero aparentemente, aunque parezca que están iguales, espiritualmente las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque estamos nosotros clamándole y estamos nosotros acudiendo a la presencia del Señor a pedir el consejo de Dios. Eso es como cuando tal vez nos vamos en el vehículo, en el carro, a tanquear el carro con gasolina, y a veces hay como una quietud que uno voltea a mirar y dice: ¿será que no le está entrando gasolina, que yo no siento nada? Y aunque está todo quieto, nos miramos: sí, vemos el relojito, los números que van pasando, y decimos: no, sí está. Y así también pasa en la vida espiritual. Aparentemente está todo como normal, pero espiritualmente hay un movimiento espiritual a nuestro favor cuando estamos orándole, cuando estamos haciendo la voluntad del Señor. Y Naamán, a la quinta, a la sexta, a la séptima vez, dice que cuando él salió del agua, su cuerpo, su piel estaba sana como la de un niño. Gloria a Dios. Y entonces, después de que Naamán estaba bravo, después de que Naamán decía: yo qué me voy a meter allá, qué tal que una lepra esta, una enfermedad, se vaya a ir simplemente porque me sumerjo 7 veces en un río. Y después de que Naamán pensaba eso, ¿qué terminó diciendo Naamán? Terminó diciendo lo siguiente: ahora sé que en Israel se adora al verdadero Dios. Cambió
su forma de pensar. Ese ego, todo lo que él pensaba, terminó diciendo: ahora entiendo que en Israel se adora al verdadero Dios, que Jehová es el único Dios verdadero. Y así nosotros, cuando le creemos al Señor, entonces nos damos cuenta, y las personas que están a nuestro alrededor van a decir: mire, yo tal vez pensaba, tenía un pensamiento que esto, que lo otro, que mire, todo lo que le estaba saliendo mal era por buscar a ese Dios. Pero ¿qué termina diciendo? Realmente reconozco que ese hombre, que esa mujer está en la presencia y está buscando al verdadero Dios. ¿Y sabe qué va a hacer esa persona? Un familiar, un amigo, una persona tal vez del trabajo va a decir: yo también estoy pasando por una situación difícil, va a decir esa persona. Pero así como mi compañero de trabajo, mi compañera de trabajo, el Señor lo ayudó y el Señor lo sacó adelante, ahora yo creo que ese Dios también me va a ayudar a mí y también me va a dar la victoria y también me va a sacar adelante. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque alguien le creyó al Señor, porque alguien perseveró, porque alguien confió en la palabra y descansó en las promesas de Dios. Dar un aplauso al Señor en esta mañana. Hay otro hombre, también muy conocido, y estamos hablando hoy de la palabra de poder. Así que, ¿cuál es el consejo en esta mañana? Que si está pasando por una situación difícil, un familiar, o nosotros, o a veces le estamos pidiendo cosas al Señor, ¿qué debemos nosotros hacer? En oración, pedir al Señor que nos dé una palabra. Y cuando el Señor nos da esa palabra, entonces esa palabra va a ser esa palabra que nos va a fortalecer hasta que el Señor nos dé la respuesta. A ver, me explico. El Señor, en las diferentes etapas de mi vida, me ha dado una palabra. Entonces le estamos pidiendo algo al Señor, y yo lo primero que busco es una palabra de parte de Dios para esa situación. Después de que viene esa palabra, me aferro a esa palabra de Dios, a esa promesa. Y cada vez que trato de desfallecer, que la fe como que me falta, como que entre mal busco el Señor, como que veo que las cosas se empeoran, entonces voy a la palabra y le digo: Señor. Y el Señor en alguna ocasión me da una palabra y me decía que Él tenía pensamientos de bien y no de mal para mi vida. Y cada vez que venía alguna situación, yo le recordaba este versículo al Señor, y yo le decía: Señor, esa promesa que me dio, y tiene pensamientos de bien y no de mal. Y cuando yo leía esa palabra me fortalecía, esa palabra me llenaba de ánimos, me llenaba de fuerzas para avanzar. Y al cabo del tiempo, el Señor me dio la respuesta, y yo marqué esa promesa con fecha y todo. Y entonces ya después hay una diferencia, y es que cuando le estamos pidiendo algo al Señor, vemos que la respuesta en cualquier momento llega, pero es diferente ya cuando la respuesta ha llegado y volvemos a leer ese versículo y decimos: gracias, Señor, porque tu palabra se hizo una realidad. Y cuando viene otra situación adversa, entonces el Señor me recuerda versículos anteriores, promesas anteriores, y el Señor me dice: así como cumplí esta, te voy a cumplir esta otra. Y entonces ya nuestra fe se va fortaleciendo y va aumentando. Y yo le doy gracias, Señor, porque ya mi fe está fundamentada en las promesas de su palabra, de que el Señor me ha ayudado, y que a veces no sabemos cómo lo vaya a hacer el Señor, pero lo que sí sabemos es que el Señor lo va a hacer. Gloria al Señor. No sabemos de dónde va a venir esa respuesta. ¿Por qué? Porque humanamente decimos: es que no, es difícil. Señor, esto es difícil, yo no sé cómo va a pasar, pero lo que sí sé es que va a ocurrir, es que va a suceder. Esa es nuestra confianza y nuestro descanso en el Señor.
Gloria a Dios. Y hay otro hombre aquí, hay otro versículo, y es el centurión romano. El centurión romano dice la palabra del Señor que él tenía un criado y el criado estaba enfermo. Y el centurión romano, como dice la palabra, el centurión tenía hombres a cargo en su batallón, tenía hombres a cargo. Pero ese hombre tenía confianza en el Señor, a pesar de que era romano, no era del pueblo de Israel. Dice que un criado del centurión se enfermó, y entonces el centurión romano escuchó hablar de Jesús, y entonces él le hizo saber al Señor Jesucristo que su criado estaba enfermo, y el Señor le dice, voy para allá, voy para su casa a orar por él, a dar una palabra. Y el centurión le dice al Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y dice la palabra del Señor que el Señor se admiró y dijo, no he hallado, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el centurión le dice lo siguiente, le dice, Señor, es que yo soy un hombre que tengo personas bajo mi autoridad, y yo le digo a este, vaya, hágame esta vuelta, hágame esta diligencia, hágame esto, y él va, sencillamente porque yo le digo y le doy una orden. Y así como yo puedo y tengo esa autoridad, Señor Jesucristo, Señor Jesús, tú tienes una autoridad superior, y no solamente acá en la tierra, sino a nivel espiritual, lo que no vemos. Y le dice a este, va, y a este venga, y viene. Y entonces él entendió algo que para muchos es difícil entender, ni aún en Israel. Y entonces el Señor dice que definitivamente entendió cómo son las cosas. Y así nosotros debemos entenderlo. Si el Señor da una palabra, esa palabra conmueve todo el ambiente y todo el mundo espiritual. Y esa palabra se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque es una orden de Dios. Es una orden de suprema autoridad. Gloria al Señor. Entonces debemos entender lo que si el Señor lo dijo y si el Señor lo dice, es una palabra a nuestro favor. Es una palabra que se va a hacer una realidad, que se va a cumplir. Gloria al Señor. Así que así tal y como el Señor lo dijo, y el Señor, conforme a tu fe, se ha hecho. Y el Señor da la palabra y el criado del centurión es sano. ¿Por qué? Porque hubo alguien que creyó, hubo alguien que confió en el Señor y que tuvo esa confianza en que el Señor podía hacerlo. Así que nosotros tengamos la confianza en que esa situación que está sucediendo en nuestra vida, el Señor la va a cambiar, el Señor la va a transformar, y le pidamos al Señor confiando. Y cuando digo confiando es expresarle lo que estamos necesitando. Señor, yo estoy necesitando esto, necesito este trabajo, necesito este milagro, necesito esta sanidad, y se la decimos al Señor, tal vez no de una forma pasajera, Señor, sáname de esto. No, le decimos, Señor, necesito esta sanidad, necesito que me ayudes, necesito que transforme la situación que estoy pasando. Si es un trabajo, Señor, necesito que me des este trabajo, y le decimos al Señor con detalles. Nehemías, lo vimos hace unos 15 días, creo. Nehemías le oró al Señor, pero cuando llegó la respuesta a Nehemías de parte del rey, el rey dijo, bueno, ¿qué es lo que quiere? Nehemías dijo, necesito esto, y Nehemías tenía un plan de trabajo. ¿Y por qué tenía ese plan de trabajo? Porque Nehemías sabía que Dios le iba a dar la respuesta. Y cuando le daba la respuesta, entonces él ya sabía que era la petición que él tenía, que es lo que tenía que pedirle al rey. O sea, tenía algo organizado, y así debemos ser nosotros. Le pedimos al Señor, y cuando el Señor nos dé la respuesta, Señor, ya tengo, ¿qué voy a hacer con lo que el Señor me va a dar? Yo le puedo pedir al Señor, Señor, dame este trabajo, y el Señor puede decir, bueno, sí, le voy a dar ese trabajo, pero ¿para qué lo necesita? ¿Para qué lo quiere? Yo le pedía al Señor hace un tiempo, hace unos años, me sentía enfermo y le pedía sanidad. Y le decía, Señor, sáname. ¿Y para qué le pedía esa sanidad al Señor? Yo le decía, Señor, sáname, porque necesito
necesito cumplir compromisos, pero ante todo, Señor, quiero servirte, quiero utilizar esta salud para el servicio tuyo. O sea, que nosotros lo que le pidamos al Señor, sepamos para qué le estamos pidiendo al Señor algo. Mucha gente le pide algo al Señor y le pide al Señor algo y cuando el Señor le da esa respuesta y cuando el Señor le da esa bendición, no sabe qué hacer con eso. ¿Por qué? Porque algunos dicen, no, es que no me esperaba, me sorprendió. Sencillamente le está pidiendo algo al Señor que ni siquiera usted creía que se lo podía dar, que el Señor se lo podía dar, y el Señor por misericordia le da esa respuesta. Pero por misericordia le da esa respuesta y le dice, bueno, ahí le doy la bendición, ¿qué va a hacer con eso? Y muchas veces esa bendición les hace daño. ¿Por qué les hace daño? Porque no sabían qué hacer. Y a veces la bendición, o en muchas ocasiones la bendición se pierde. ¿Y por qué se pierde la bendición? Porque la persona no sabía, no estaba preparada para recibir. O se aleja. Esa bendición lo aleja del Señor. ¿Por qué lo aleja? Porque decía, o puede decir, esto es lo que estaba necesitando, como mi bendición y me voy. Hay gente que le hace una petición al Señor por tiempo, por meses, y cuando el Señor le da esa respuesta, se desaparece, nunca supo qué pasó. No, sencillamente Él iba por su favor, Él iba por su milagro, no más, era lo único que le interesaba. Pero debemos ser nosotros sabios, tener la sabiduría. ¿De qué? De que si el Señor me da esa bendición es porque tiene más bendiciones para mi vida, gloria al Señor. Es porque quiere hacer algo, que ese es el principio, son las arras de grandes bendiciones que vienen sobre mi vida. Y entonces, ¿qué pasa? La persona recibe la bendición y apenas recibe la bendición se pierde, se va. Y a los pocos meses o al año está otra vez, Señor, deme otra bendición, devuélvamela. ¿Qué pasó, Señor? Y entonces no entendió el propósito de Dios en la vida de esa persona. Así que, mis hermanos, necesitamos, ya terminando, necesitamos una palabra de poder de parte de Dios para nuestras vidas. A veces nosotros le oramos al Señor, y termino con esto, le oramos al Señor, y le oramos al Señor por algo y nos preocupamos, y le oramos al Señor, Señor, ayúdame. No, como lo dije inicialmente, necesitamos es que el Señor nos dé una palabra para esa situación. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos dé una palabra para esa situación, ya con esa palabra todo es transformado, todo es cambiado. Por un familiar, cuando esa persona recibe una palabra para el familiar, para la situación que están pasando, esa palabra toca y esa palabra cambia y transforma lo que esté pasando, el familiar, lo que esté pasando, cualquier situación que esté ocurriendo, esa palabra toca y esa palabra transforma. Nuestro país necesita esa palabra de parte de Dios que transforme, que toque, que cambie, que transforme la situación. Y quiero dejarlos en esta mañana y le oraba al Señor en el día de ayer y le decía, Señor, dame una promesa y dame una palabra para tus hijos, para tu pueblo, para la iglesia. Quiero darles una palabra en el día de mañana de parte tuya. Dame una palabra, Señor. Y el Señor me llevaba a Génesis capítulo 28, versículo 15. Génesis 28, 15. Y esa palabra la quiero dejar esta mañana para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Una palabra de parte de Dios, una promesa de parte de Dios. Génesis 28, 15. Y dice la palabra del Señor: he aquí, yo estoy contigo, yo te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gloria al Señor. O sea, que el Señor hace con nosotros lo que Él dijo que iba a hacer con nosotros. Gloria a Dios. Que no nos va a abandonar, que tal vez vamos a pasar momentos en los cuales vamos a ser movidos. Pero que recordemos esta palabra y dice el Señor: no te abandonaré, sino que haré lo que tengo que hacer con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros.
Gloria al Señor. Tenemos un Dios de victoria, tenemos un Dios de promesas, tenemos un Dios que lo que dice lo cumple. Gloria al Señor. Y esta es la diferencia, esta es la diferencia entre quien cree en Dios y en quien no cree en Dios, en quien le sirve a Dios y en quien no le sirve. Dice el Señor que un día se va a ver la diferencia en quien le sirve a Dios y en quien no le sirve. Hoy tal vez estamos acá reunidos, sentados, y vienen pensamientos a nuestra mente. Uy, yo hace años me vengo congregando, no sé, yo vengo y yo veo por ahí que pasa gente riéndose, contenta, pero un día se va a ver la diferencia. Un día se va a ver esa diferencia. A veces nosotros, una persona recibe una promesa de parte de Dios, y esa misma promesa la recibe otra persona, tal vez nueva, inconversa, o la escucha la palabra, y la persona inconversa, o tal vez que no tiene la fe y la mirada puesta en el Señor, nos pregunta: oiga, ¿usted sí cree en eso? ¿Será que sí? Y empieza a expresarle y a contarle argumentos humanos. Mire que fulano de tal pasó esto, mire que fulano de tal también, pero a ese le fue muy mal y ese le fue. Y entonces ya es decisión de nosotros. Si nosotros fortalecemos nuestra fe o dejamos que las promesas se las lleve el viento, o que las promesas el enemigo nos las robe. Porque el enemigo quiere robarnos las promesas de Dios. El enemigo que no quiere que esas promesas se hagan una realidad. Y es cuestión de nosotros de guardar nuestro corazón y de creerle al Señor de que Dios lo va a hacer y de que Dios lo va a volver a hacer. Gloria a nuestro Dios. Colóquense sobre sus pies, mis hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por sus promesas y por esta palabra de parte de Dios en esta mañana para nuestras vidas. Padre maravilloso, le damos gracias, Dios mío, Señor, en esta mañana. Gracias por este día soleado, gracias por este día hermoso que nos has regalado más de vida. Te pedimos tu bendición, te pedimos tu dirección, Señor. Si alguno de mis hermanos en esta mañana está pasando alguna necesidad, algún problema, Señor, guárdalo, cuídalo, protégelo, cércalo, Señor Jesús, así como cercaste a Job, Señor, y a su familia, a todo, Dios mío, Señor, su entorno familiar, su trabajo, toda la obra de sus manos. Guarda a mis hermanos, bendícelos, que esta palabra toque, que esta palabra llegue, que esta palabra toque los corazones, toque cada vida, que tu Espíritu Santo, Señor, siga haciendo la obra en nosotros, siga trabajando, siga ayudándonos, siga fortaleciéndonos, y que nuestra confianza en ti, Señor, aumente cada día. Te damos, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por tu fortaleza, por tu presencia, porque te mueves en medio de tus hijos, porque te mueves en medio de tu pueblo, Señor. Ayúdanos a avanzar, ayúdanos a seguir adelante, oh Dios mío, Señor, y cuando seamos movidos, Señor, danos la fortaleza que estamos necesitando, porque necesitamos cada día más de ti, Señor. Gracias porque vas delante de nosotros abriendo caminos, gracias porque vas delante de nosotros peleando nuestras batallas. Todo esto te lo pedimos, Señor mío, todo esto te lo pedimos por medio de tu Jesucristo, tu Hijo amado. Te presento en esta mañana cada una de las peticiones de mis hermanos que han venido, que están hoy acá, Señor. Te las colocamos delante de tu presencia, y que estas peticiones suban delante de tu presencia en olor grato, Señor. Haz tu obra, Señor, haz tu obra, trae esa respuesta, trae, Dios mío, Señor, esta respuesta que mi hermano, que mi hermana está necesitando en esta hora, en esta mañana de domingo, Señor, primer día de la semana. Te lo colocamos delante de ti, y sigue haciendo la obra, y sigue trayendo fortaleza, y sigue aumentando la fe en cada uno de mis hermanos, Señor. Y nuevamente, Señor, como inicié este servicio, yo los bendigo, Señor, a cada uno de los que estamos acá con bendición de lo alto, Señor.
con la autoridad, Dios mío, Señor, con la autoridad tuya, Padre. Bendigo, Dios mío, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, a cada uno de mis hermanos, Señor, y lo que ellos están clamando y lo que ellos están pidiendo y las peticiones que te están presentando, las declaro, Señor, hechas conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aplaudan al Señor y dale ese aplauso de agradecimiento, Señor.